Mis hijos se burlaron de mí en la boda de mi nieta. Pero entonces apareció mi mejor amigo, un multimillonario, y no lloré, no grité. Pero esa tarde supe que mi hija ya no me veía como madre. Me había despertado antes del amanecer, no por los nervios, sino porque a cierta edad el cuerpo se acostumbra a la claridad incluso antes de que salga el sol. Puse agua a calentar para el té, y mientras esperaba que hirviera, saqué de la caja de madera mi antigua pulsera de plata, la que Lisa me regaló cuando cumplió 6 años, con sus pequeñas manos aún torpes. Me la puse con cuidado, como si temiera que el gesto borrara el recuerdo. Matilda, le llegó poco después, insistió en ayudarme a peinarme. A veces olvido lo frágil que me veo por fuera. Doña Margaret, usted hoy se va a ver como una reina, dijo, y yo solo sonreí. Nadie me lo había dicho en mucho tiempo. No estrené vestido, ni zapatos. Me puse el conjunto azul marino que había llevado en la última cena familiar hace 3 años. George siempre decía que ese color me hacía parecer menos cansada. Añadí un broche antiguo con iniciales bordadas. George, Margaret, Lisa. 3 generaciones, una ilusión. El coche que envió Rachel llegó con retraso. Un joven sin expresión, con traje demasiado grande, me abrió la puerta sin decir palabra. Durante el trayecto no hubo conversación. El radio sonaba con canciones que no reconocía. Afuera, las calles de Sevilla pasaban lentamente, adornadas con bugambilias en flor. Pensé en George, en cómo me tomaría del brazo si estuviera vivo. Pensé también en Lisa, en su primer diente flojo, en su primer dibujo para mí. La finca era deslumbrante. Blancos y dorados por todas partes, mesas largas, camareros con guantes, fuentes de champán. No reconocía a casi nadie. Había más amigos de Daniel que parientes. Me asignaron la mesa 8. Allí estarás más cómoda, mamá, dijo Rachel sin mirarme hasta los ojos. Estaba cerca del baño, lejos del centro, al lado de una señora que no me saludó. Comí sola. Me sirvieron un trozo de pan frío y agua sin gas. Vi a Lisa pasar de lejos. Iba radiante. Su vestido era una nube blanca. Reía con los amigos, posaba para fotos, abrazaba a la familia de Daniel. No me vio, o no quiso verme. Me quedé observando desde mi rincón, con la servilleta sobre las rodillas, los dedos apretando la pulsera. Llegó el momento de las fotos oficiales. Me acerqué con esperanza. Quería estar en al menos una. Me puse detrás de Lisa, al lado de Rachel. Me alisé la falda. Entonces Rachel se giró y, con una sonrisa apretada, me dijo en voz baja: «Mamá, ¿podrías moverte un poco? Esta es solo para los padres». «Pero soy su abuela», susurré. «Sí, claro. Pero hay otra después, contigo». Fue suave, casi dulce, pero sentí como si me arrancaran algo. Di un paso atrás. Nadie protestó, nadie lo notó, excepto el fotógrafo, Julián, que bajó la cámara por un segundo y me miró con ceño fruncido, pero no dijo nada, solo disparó. Daniel dijo una broma que no entendí. Lisa rió. El flash iluminó sus rostros. Yo quedé fuera del encuadre. Me senté en una silla cercana. El mantel tenía una mancha de vino. Escuché a alguien murmurar: «¿Quién es esa señora?». Sentí vergüenza, no rabia. Vergüenza de estar ahí, fuera de lugar, fuera de foto, fuera de familia. Si esta historia ya te tocó el corazón, suscríbete ahora para no perderte lo que viene. Porque justo cuando pensaban que podían humillarme en silencio, apareció él, y nadie volvió a reír igual. Un hombre con corbata verde se me acercó. «¿Podría traerme otra servilleta, por favor?». No respondí. Solo me levanté y salí al jardín. La luz del atardecer teñía todo de cobre. El aire olía a cava, jazmín y a una soledad que me raspaba por dentro. Recordé la primera vez que Lisa me dijo abuela con voz completa. Tenía 2 años. Yo la acunaba cantando una canción de cuna de mi infancia. Pensé en todas las veces que la llevé al parque, las rodillas raspadas, los cuentos inventados para que durmiera. Todo eso parecía ahora un eco sin respuesta. Decidí irme. Caminé hacia la entrada. Nadie me detuvo.
Nadie me preguntó si necesitaba ayuda. Nadie notó que una mujer mayor con chal gris se alejaba sola. En el aparcamiento me detuve, respiré hondo. Entonces sentí una mano en el brazo. Era Julián, el fotógrafo. Señora Whitmore, lo siento, no debí tomar esa foto. No se preocupe, hijo, le respondí sin sonreír. La vida está llena de fotos donde uno no sale, aunque haya estado ahí. Volví a casa en taxi. El chofer tenía la radio apagada. El silencio fue un alivio. Al llegar, Matilda me esperaba con leche caliente. Me miró y no preguntó nada. Me senté en el sillón de mimbre junto a la ventana. La calle estaba vacía. Un gato cruzó corriendo. Justo cuando iba a cambiarme los zapatos, sonó el teléfono. El viejo fijo. Contesté. ¿Señora Margaret Whitmore?, dijo una voz seria. Sí, soy yo. Mi nombre es Whittaker. Soy el abogado personal del señor George Whitmore. Su esposo me dejó instrucciones claras. Debía contactarla si llegaba, el día en que ya nadie la mirara como madre. Sentí que me faltaba el aire. ¿Cómo dice? Sus palabras exactas, señora. Tengo en mis manos un sobre con su nombre, cerrado desde hace 4 años. Si usted lo permite, mañana a las 10, puedo entregárselo en persona. Me quedé en silencio. Afuera, la calle seguía vacía, pero por dentro, algo acababa de abrirse. Un crujido suave, casi imperceptible, como cuando un tronco reseco se parte por dentro sin hacer ruido. Sentí que el tiempo se detenía, no como un golpe, sino como un suspiro contenido durante años. A las 9:30 de la mañana siguiente, ya estaba sentada en la sala de espera del despacho del abogado. Llevaba el mismo chal gris de la noche anterior. No era por descuido, era por anclaje. Ese chal aún olía a casa, a Matilda haciendo café, a la lavanda tenue que siempre me ponía cuando necesitaba sentir que no me había borrado del todo. La secretaria me ofreció agua, la rechacé. No quería que mis manos temblaran al sostener el vaso. No quería derramar nada antes de tiempo. Ni agua, ni lágrimas, ni fuerza. Cuando el señor Whittaker salió a buscarme, lo reconocí al instante. Alto, delgado, ojos entrenados, no fríos, pero sí entrenados para no pestañear ante el dolor ajeno. Me saludó con un apretón de mano seco pero respetuoso. Gracias por venir, señora Whitmore. ¿Es usted quien cuidó los asuntos de George? Desde hace 17 años. Su oficina era sobria, olía a cuero antiguo y tiempo contenido. Sobre el escritorio, un sobre marfil, cerrado con lacre rojo. En el centro, mi nombre completo, Margaret Eleanor Whitmore, escrito con la caligrafía recta, inconfundible y amorosamente meticulosa de George. Su esposo dejó instrucciones muy claras, dijo Whittaker. Este sobre solo debía entregarse si usted lo solicitaba o si él, en vida, percibía que usted había sido apartada de la familia de forma irreversible. Me miró, no como abogado, como testigo, como quien sabe que, tras ese momento, nada será igual. Asentí. No podía hablar. La garganta me sabía a cobre, los hombros a piedra. Whittaker cortó el lacre con precisión. Sacó una carta doblada y un documento legal encuadernado en azul oscuro. «Le daré privacidad», ofreció. «No», dije casi en un hilo de voz. «Léalo conmigo». «¿Está segura?» «Si George escribió algo, no quiero estar sola». Abrió la carta. Sus manos no temblaban. Las mías sí, aunque no se notara. «Mi querida Margaret», empezó. «Si estás leyendo esto, es porque algo dentro de ti ha sentido ese crujido seco que solo se oye cuando el alma se rompe despacio». Apreté los labios. Sentí que las palabras me abrazaban y me dolían al mismo tiempo. Perdóname por escribir desde el silencio. Ya no estoy ahí para abrazarte. Pero aún estoy contigo de otra forma. Mis ojos se nublaron. Pero aún no lloré. Solo respiré hondo, como quien recoge los pedazos de sí misma sin hacer ruido. He visto cómo, con el tiempo, te convertiste en una figura decorativa para ellos. Te aman,
lo sé, a su manera, pero te miran como se mira un cuadro que ya no se cuelga. La voz de Whittaker se quebró apenas. Tosió suavemente y siguió. Yo te miro y veo a la mujer que sostuvo una familia con los brazos cansados pero firmes, la que dejó de estudiar para criar, la que vendió su anillo para pagar la universidad de Rachel, la que se levantaba temprano para preparar café y silencio cuando nadie lo pedía. Tuve que pedir una pausa. Whittaker bajó la carta, me ofreció un pañuelo. Lo tomé. No lo usé, aún no, pero lo apreté entre las manos como quien necesita aferrarse a algo que no desaparezca. Continuó. No te estoy dejando dinero, te estoy devolviendo lo que ya era tuyo. ¿Cómo? Susurré. Siga escuchando, dijo él, con voz más baja. Las acciones de la empresa que fundamos juntos, aunque luego me convencieron de que tú no entendías de números, son tuyas. No a través de una herencia, sino por una cesión directa que firmé antes de enfermar. Las escrituras de la casa también. Sé que probablemente ya no las sientas como un hogar, pero quiero que tengas la libertad de elegir, venderla, convertirla en otra cosa, llenarla de vida, vaciarla de memorias. No lo hice por desconfianza hacia nuestros hijos, lo hice por confianza en ti. Te pido una sola cosa, no guardes silencio, no más por educación, no más por no incomodar, no más por miedo a no ser escuchada. Tu voz tiene peso, tiene historia, tiene verdad. Whittaker hizo una pausa más larga. ¿Quiere que pare? No, dije, quiero escuchar hasta la última palabra. Si algún día el mundo te hace sentir invisible, busca a Mateo, él sabrá qué hacer. Sabe cómo eras antes de convertirte en madre. Y recuerda, tú no perdiste nada. Ellos olvidaron quién eras. Pero puedes recordárselo, cuando quieras, como quieras. Te amo. George. Me quedé en silencio, un silencio que ya no era ausencia, sino presencia. No lloré con ruido, pero sentí el cuerpo temblar en un eje que ni siquiera sabía que estaba roto. La carta era como un espejo viejo, de esos que te devuelven arrugas que tú ya no mirabas. Pero también te devuelven la mirada de la mujer que fuiste, antes de volverte la madre de. Whittaker me extendió el documento legal. Aquí está todo lo que mencionó: acciones, propiedades, derechos. Todo está a su nombre desde hace años. Solo faltaba que usted supiera. Y Mateo... Whittaker asintió. Está en Marbella. George le dejó una copia de esta misma carta. Dijo que, si usted lo necesitaba, él estaría ahí. Sin condiciones, sin preguntas, solo presente. Asentí. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía un lugar. Un punto de partida. Mi historia no había terminado. Apenas acababa de empezar. Me fui caminando. No quise taxi. Atravesé el parque como si necesitara que los árboles me confirmaran que seguía viva. El aire tenía ese olor a hierba húmeda de enero, y sentí el sol en la cara, pero por primera vez en años no bajé la mirada. No lo hice por valentía, sino porque ya no sentía vergüenza de existir. Al llegar a casa, Matilda me estaba esperando con un tazón de sopa humeante. Me miró con sus ojos achinados, siempre atentos, siempre sabiendo antes de que yo dijera nada. ¿Todo bien, doña Margaret? Hoy, mejor que ayer, le respondí. Y mañana, creo que mejor aún. Me acarició el hombro con una ternura sin palabras y volvió a la cocina. Subí despacio al desván, no por cansancio, sino como quien sube a un lugar sagrado. Abrí una de las cajas que evitaba tocar desde hacía años. Dentro estaban los fragmentos de la mujer que fui y que había empolvado con el tiempo. Fotos en blanco y negro, una postal de Lisboa, dibujos torcidos de Lisa con corazones enormes, entradas de cine con George, un pendiente sin par, un mechón de cabello atado con hilo dorado. No lloré. Solo sonreí con una tristeza suave. Saqué mi cuaderno y escribí una sola frase. Hoy recordé quién fui, y no pienso olvidarlo nunca más. Los días siguientes fueron extraños.
No porque algo visible hubiese cambiado, sino porque todo dentro de mí se había reacomodado en silencio. Era como si la casa respirara de otro modo. Ya no era solo por la carta de George, era porque ahora yo sabía algo que los demás no sabían, una verdad secreta que me ardía en el pecho y al mismo tiempo me sostenía. Una certeza sin testigos, ya no tenía que pedir permiso para existir. Durante 2 noches no dormí. Me sentaba en la butaca junto a la ventana con una manta sobre las piernas y releía la carta una y otra vez. Cada palabra era un eco, cada pausa, una herida que se cerraba lentamente. Recordé cosas que había sepultado sin querer, la joven que leía novelas bajo los naranjos, la que bailaba sola en la cocina con el delantal manchado, la que soñaba con escribir, y no solo escuchar. Y entonces lo vi, el nombre de Mateo, escrito en la última línea como quien escribe al margen algo que solo entenderá el verdadero lector. Para mí era más que una nota, era un faro encendido. Mateo Aguilar. No lo veía desde hacía más de 40 años. Habíamos sido amigos en la universidad. Él estudiaba filosofía, yo literatura. Compartíamos una mesa en la biblioteca y muchas veces un café en un bar pequeño de Triana. Nunca fuimos pareja. Éramos otra cosa, más silenciosa, más profunda, dos almas que se entendían sin necesidad de llenar los silencios. Después de que me casé con George, perdimos el contacto. Yo me sumergí en la maternidad, en los horarios, en las visitas al médico, en las listas de compras. Supe por terceros que Mateo había viajado, trabajado en banca, fundado empresas. Se decía que había hecho fortuna, pero nunca imaginé que George aún hablaba con él, mucho menos que le confiaría algo tan íntimo como mi nombre. Tomé la tarjeta que Whittaker me había dado. La leí en voz baja como quien recita una contraseña. Mateo Aguilar, Fundación Horizonte, Marbella. Marbella, el sur, el mar. Un lugar que siempre imaginé, pero que nunca me permití desear. Llamé. Me respondió una mujer con voz cálida, profesional. Me pidió que esperara un momento. Luego, una voz profunda, más grave de lo que recordaba, cruzó el hilo del teléfono. Margaret. Mateo. Lo supe, desde que oí tu nombre. ¿Sabías que George? Sí, me envió una copia de la carta hace 2 años, me dijo. Tal vez algún día Margaret me necesite, no para que la salve, sino para que recuerde lo que vale. Me quedé en silencio. ¿Y tú, te acordabas de mí? Nunca dejé de hacerlo. Me ofreció quedarme unos días en su casa, cerca del mar. Dudé. No por desconfianza hacia él, sino porque aún me costaba imaginar que podía hacer algo solo para mí. Tomar un tren, irme, elegirme. ¿Y si me rechazan por irme? Susurré. ¿Quiénes? Respondió con suavidad. Los que ya te empujaron fuera de la foto. Apreté el teléfono con fuerza, no lloré, solo dije. Llegó el viernes. El tren hacia Marbella cruzaba paisajes nuevos, olivos, colinas suaves, el cielo abierto. Sentí que no solo viajaba hacia un lugar, sino hacia una versión de mí que llevaba demasiado tiempo esperando ser habitada. Al bajar, lo vi. Estaba en el andén, sin traje, sin corbata, jeans, camisa de lino blanca y una sonrisa que no pedía explicaciones. Nos abrazamos. Fue un abrazo largo, no romántico, no teatral, solo humano, como si dijéramos, estás viva, estoy vivo, y eso basta. Estás igual, dijo. Y tú estás ciego. Nos reímos como si el tiempo no nos hubiera hecho daño. Su casa era clara, abierta, con grandes ventanales y olor a sal. Me mostró la habitación de invitados. Una cama blanca, una silla mecedora junto a la ventana, una lámpara de mesa que emitía una luz cálida y un ramo de lavanda fresca en un florero pequeño. Pensé que te gustaría, susurró. Pasamos la tarde hablando, sin prisas, sin miedo a los silencios. Recordamos antiguos profesores, libros subrayados, conversaciones perdidas. Me preguntó por mi vida. Le hablé de Matilda, de mis mañanas con café, del hueco que dejan los hijos cuando ya no te escuchan. ¿Y tus hijos? Preguntó finalmente. Hace tiempo que no me miran como a una madre. Me ven como una obligación más.
Mateo no respondió con frases vacías. No dijo, ya cambiarán, solo me miró. Y esa mirada fue suficiente. Antes de dormir, encontré un sobre bajo la puerta. Dentro, una hoja doblada. Una sola frase escrita a mano. Las mujeres como tú no se pierden, se esconden, hasta que recuerdan su luz. Esa noche no dormí enseguida. Me senté en la mecedora, abrí la ventana y dejé que el sonido de las olas entrara. Por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo del día siguiente, porque sabía en lo más profundo que lo que venía me pertenecía, y esta vez iba a vivirlo despierta. Me desperté antes que el sol. A veces, cuando el alma empieza a moverse, el cuerpo ya no puede seguir durmiendo. Bajé a la cocina con las pantuflas que Matilda había metido en mi maleta sin decirme nada. Olían a casa, pero ya no dolía, solo evocaban, no más nudos en la garganta, no más sombras al recordarla preparar el desayuno mientras yo fingía que no sentía frío en el corazón. Mateo ya estaba allí, con una taza de café entre las manos. Me la ofreció sin palabras. Era su manera de decir, estás viva, bienvenida de nuevo. Me la llevé a los labios y sentí que algo dentro de mí se afirmaba, como si cada sorbo me devolviera el peso justo de mi existencia. Esa mañana salimos a caminar por la orilla. El mar no rugía, se deslizaba, sereno, como si también estuviera aprendiendo a hablar sin gritar. Caminamos en silencio por un rato largo. A esa hora, los pescadores ya estaban regresando y algunos niños perseguían gaviotas con los pies mojados. El mundo seguía, como si no supiera que mi vida acababa de cambiar. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió de la carta de George? Dijo Mateo sin mirarme. Que te reconociera tarde, que supiera todo lo que valías, pero solo se atreviera a decírtelo después de morir. No supe qué decir. Lo miré de reojo. Su rostro no mostraba reproche, sino una tristeza madura, como si llevara mucho tiempo esperando poder decir esa frase. En lugar de responder, bajé la vista y clavé los pies en la arena húmeda. Me recordaba que estaba presente, que no era un fantasma, que seguía aquí. ¿Y ahora qué harás con todo eso que sabes?, preguntó. No quiero gritarlo, ni vengarme, solo vivir con ello sin que me ahogue, respondí tras una pausa larga, sintiendo que cada palabra era una piedra que dejaba caer del bolso invisible que cargaba hace años. Mateo asintió. Entonces hay que sacarlo, no como herida, sino como testimonio, no para acusar, sino para liberar. Me propuso hablar, en público, no ante una multitud, sino ante un grupo reducido de mujeres mayores, docentes jubiladas, pequeñas inversoras, cuidadoras, una charla íntima organizada por su fundación. Con prensa invitada, un espacio donde las voces apagadas pudieran encontrar eco, un espacio para contar lo que no suele tener espacio en los titulares. Me quedé en silencio, pensé en Rachel, en Andrew, en Daniel. Imaginé sus caras si veían el video, sus susurros, su juicio. Mamá está exagerando otra vez, ya está mayor. Ahora quiere atención. ¿Y si creen que lo hago por revancha?, le pregunté. ¿Y si creen que lo haces por amor propio?, me respondió con la calma de quien no intenta convencer, solo recordar. Esa noche no dormí. Subí a la habitación de invitados, me senté en la mecedora que daba al mar y abrí el cuaderno de cuero que George me había regalado el día que cumplí 50. Hasta entonces lo había usado para anotar listas de compras, menús semanales, tareas pendientes, todo lo que ocupaba lugar menos yo. Esa noche, en una página en blanco, escribí: mi voz también tiene derecho a espacio. A la mañana siguiente, me acerqué a Mateo mientras él regaba unas plantas de romero. Acepto, dije sin preámbulo, pero quiero escribir mis propias palabras, sin disfrazarlas, sin suavizarlas. Pasamos los días siguientes en su jardín. Él podaba, regaba, yo escribía. Cada palabra que salía de mí era una capa menos de miedo. Recordé cosas que había olvidado a fuerza de no contarlas. La primera vez que firmé un cheque sin pedir permiso, la vez que Rachel me dijo, ya no entiendes cómo funciona el mundo moderno,
El día en que Andrew me abrazó con una mano y con la otra defendía a su esposa de la sospecha de que Lisa no era mi nieta. Llegó el día. Me puse un vestido que no usaba desde el entierro de George, pero esta vez no era símbolo de duelo, era mi bandera. Encima, un chal de lino azul claro y en el pecho un broche nuevo, una mariposa hecha de piezas de relojes rotos. Mateo lo había elegido. Para alguien que vuelve a moverse, dijo. Yo le creí. La sala era pequeña pero hermosa. Había mujeres de mi edad, hombres jóvenes con cámaras, una chica que tomaba notas con velocidad de pianista. Me senté al borde del escenario sin micrófono, no lo necesitaba. Me llamo Margaret Whitmore, tengo 76 años, y hoy hablo no porque nadie me escuchó antes, sino porque yo misma había dejado de hablar. Conté cómo fundé un negocio con George, que luego se volvió de ellos, cómo invertí mi herencia, mis horas, mi columna vertebral. Cómo luego me pidieron que descansara como quien aparta con dulzura una silla que ya no combina con el salón. Les conté de la boda de mi nieta, de la foto sin mí, del momento exacto en que el fotógrafo bajó la cámara por pudor, de la carta, de Mateo, de mí. No estoy aquí para que me aplaudan, dije con voz temblorosa pero firme. Estoy aquí para que, si hay otra mujer que alguna vez se sintió como un mueble más de la casa, sepa que puede ponerse de pie, que no necesita que la vean si ella misma decide mirarse primero. El silencio que siguió fue el más lleno que he vivido. Ni un suspiro, nadie movió ni una silla. Una mujer mayor, con los labios finos y el pelo recogido en moño, se secó los ojos sin esconderse. Un joven periodista levantó la mano. ¿No le teme a las consecuencias? Lo miré con suavidad. Las consecuencias ya las viví. Esto es solo el eco. Esa noche, al volver a casa de Mateo, encontré sobre mi cama un paquete envuelto en papel craft. Dentro, una pluma estilográfica de cuerpo verde oscuro y una nota escrita con su caligrafía firme. Para que no dejes de escribirte nunca más. Me senté junto a la ventana. Afuera el mar murmuraba. Abrí el cuaderno de cuero. Escribí mi nombre completo. Margaret Eleanor Whitmore. Debajo, en tinta recién estrenada. Viva, presente, incompleta y suficiente. Y por primera vez en muchos años, dormí sin repasar mentalmente lo que debía hacer al día siguiente. Porque esta vez no debía nada. Solo a mí. No fue en la portada de un gran periódico ni en la televisión nacional. Fue en un blog modesto sobre liderazgo femenino. Un artículo titulado Margaret Whitmore, la mujer que volvió a ocupar su lugar sin hacer ruido. Rachel lo encontró por accidente. Buscaba ideas para un taller que daría en su empresa cuando la miniatura apareció. Una mujer mayor, sentada en el borde de un escenario, vestida de beige, sin gestos, pero con una expresión que no pedía atención, sino que obligaba a mirar. Al principio pensó que era alguien que se parecía a su madre, solo una mujer mayor, vestida de beige, sentada con serenidad. Pero al leer la primera línea, el estómago se le cerró como un puño. Soy Margaret Whitmore, tengo 76 años, y durante años fui útil, luego invisible y ahora soy libre. El cursor parpadeó unos segundos en la pantalla. Rachel se quedó inmóvil, como si no pudiera procesar lo que acababa de leer. Luego, como un reflejo automático, llamó a Daniel. Él estaba en la oficina, ocupado, algo molesto por la interrupción. ¿Qué pasa ahora? Está hablando, en público, sobre nosotros. ¿Quién? Mi madre. Le envió el enlace. Un silencio tenso se instaló entre ambos mientras él abría el video. Después de unos segundos, Rachel escuchó cómo Daniel soltaba el aire con fuerza, como si de pronto todo el peso cayera sobre él. Esto no puede estar pasando, murmuró. Esa misma tarde se reunieron en casa. Rachel no paraba de caminar de un lado al otro, como si el movimiento pudiera disipar la vergüenza. Daniel tenía el portátil abierto sobre la mesa. El video pausado en el minuto exacto donde Margaret decía: fui sacada de una foto familiar en la boda de mi nieta.
¿Cómo se atreve?, espetó Rachel con voz tensa, casi temblorosa. Está distorsionando todo. ¿Y qué esperabas?, replicó Daniel sin alzar la voz. Le diste la mesa al lado del baño. No la mencionaste en el discurso. Le dijiste que no saliera en la foto. No fue así. Solo estábamos nerviosos. Era un día importante. Pues parece que para ella también lo era. Rachel se dejó caer sobre el sofá. Apoyó la cabeza entre las manos. No dijo nada. En la pantalla, Margaret seguía hablando, pero no con rabia, con calma, con esa dignidad que duele más que los gritos. No mencionaba nombres, no señalaba, pero cada palabra era una lanza que se clavaba sin violencia y sin remedio. ¿Tú crees que lo hace por venganza?, preguntó Rachel sin mirarlo. Daniel negó con la cabeza. No, eso es lo peor, lo hace con verdad. Un silencio denso se instaló entre ellos, el tipo de silencio que no se puede llenar con excusas. ¿Y si alguien de la familia lo ve? Ya lo están viendo. Tiene más de 30.000 reproducciones. Anthony, Timmy. Esto va a afectarnos. Ya nos afecta, porque no es lo que dijo, es lo que hicimos. Rachel se levantó bruscamente, fue a la cocina, abrió un armario, lo volvió a cerrar sin sacar nada. No quiero hablar más de esto. Daniel cerró el portátil con firmeza. Tarde o temprano, Rachel, alguien siempre cuenta la historia desde el otro lado. Mientras tanto, en Marbella, yo estaba en la cocina preparando pan con tomate y aceite. Mateo tarareaba una canción antigua, una de esas que se cuelan en la memoria sin pedir permiso. Nada parecía haber cambiado, pero todo era distinto. No sabía que el video se había hecho viral, ni que Rachel estaba furiosa, ni que Daniel no dormía bien desde hacía 2 noches, no porque no me importara, sino porque por primera vez no tenía necesidad de mirar atrás. Ese día salimos al mercado, compramos aceitunas, queso curado, pan de centeno. Una señora me reconoció. Tendría unos 60. Me miró como si viera a alguien que ya conocía por dentro. ¿Usted es la del video? Sí, respondí. Aunque antes no lo era, ahora creo que sí. No preguntó más. Me sonrió. Esa sonrisa contenía respeto, complicidad y una forma silenciosa de decir gracias. Volvimos a casa por una calle llena de bugambilias. El aire olía a mar y a posibilidad. Mateo me entregó un sobre sin remitente. Lo abrí con las manos ligeramente temblorosas. Dentro, una nota manuscrita sin firma. No sabía cuánto dolía hasta que lo vi desde fuera. Perdón por no mirar antes. Aún no sé cómo hablar contigo, pero quiero intentarlo. Lo leí 2 veces. No reconocí la letra con certeza, pero algo en mi intuición, esa que las madres desarrollan cuando ya no las escuchan, me decía que venía de alguien que solía mirar por encima del hombro, tal vez Rachel, tal vez Andrew, o tal vez solo mi conciencia escribiéndome una carta de reconciliación interna. Mateo me miró de reojo. ¿Todo bien? Sí, porque ya no me duele si me ven, ni si no me ven, porque yo ya me veo. Esa noche escribí en mi cuaderno. No hace falta gritar la verdad, ella sola hace eco, y a veces el silencio que deja es más fuerte que cualquier escándalo. Y dormí. La llamada llegó un jueves, a las 6:30 de la tarde. Estaba regando las plantas del pequeño balcón que daba al mar. La bugambilia se aferraba a la barandilla con fuerza, como si supiera que aún quedaba algo por sostener. A esa hora, el sol teñía las paredes de la cocina de un tono dorado antiguo. El agua caía suave en las macetas, y en medio de esa paz sonó el teléfono fijo, ese timbre redondo, sin prisa, que Mateo conservaba para recordar que no todo debía ser inmediato. Contesté sin mirar la pantalla. ¿Diga? Hubo unos segundos de silencio. Mamá. Rachel. Mi espalda se enderezó sola, como si mi cuerpo recordara que todavía llevaba ese nombre, mamá. Hola, Rachel, respondí sin dureza, pero sin ternura fingida. Te vi en el video. No sabía que ibas a hablar. Ni yo lo sabía, hasta que lo supe.
Silencio. Solo quería saber si podíamos hablar. Apoyé la mano contra el marco de la ventana. El viento me movía el cabello como si también estuviera prestando atención. Eso es lo que estás haciendo ahora, ¿no? No, quiero decir, en persona. Tomar un café, como antes. Rachel, hace muchos años que no tomamos café, tomábamos decisiones o evitábamos hacerlas. Al otro lado, su respiración se volvió más entrecortada, como si cada palabra le quitara una costra que llevaba demasiado tiempo endurecida. No estoy llamando para discutir, solo estoy confundida. No pensé que te sentías así. Porque no pensabas en cómo me sentía. Otro silencio. Pero esta vez no fue incómodo, fue sincero. Como cuando dos personas miran una grieta y no intentan taparla, solo reconocer que existe. Yo tampoco estoy bien, mamá. Allí estaba, la grieta. No una excusa, no una defensa, solo una verdad entreabierta. Una rendija donde el arrepentimiento respiraba tímido. Rachel, dije con voz baja, ¿por qué ahora? Porque me di cuenta de que no sé nada de ti, ni de cómo llegamos hasta aquí, y eso me asusta. Respiré hondo, pensé en la niña que fue, en la mujer que se volvió, y en mí, que no fui perfecta, pero tampoco fui invisible. Podemos hablar, sí, pero con una condición. ¿Cuál? La próxima vez que llames no sea para hablar, sea para escuchar. Rachel tardó unos segundos eternos en responder. Está bien. Cuídate, dije. Tú también, mamá. Colgué antes que ella. No por frialdad, sino porque había aprendido que a veces cerrar con dignidad es la forma más clara de abrir algo nuevo. Esa noche no le conté a Mateo lo de la llamada, no porque fuera un secreto, sino porque había cosas que necesitaba guardar solo para mí un poco más. Como cuando uno encuentra una carta entre las páginas de un libro viejo y la vuelve a guardar con cuidado, prometiéndose volver a ella cuando el corazón esté más sereno. Cené sola, con un tazón de sopa caliente que sabía a memoria. Dejé la radio encendida, con boleros antiguos que parecían hablar por mí. Afuera la luna se reflejaba en el agua del mar como si también estuviera escuchando lo que no decía. Me senté junto a la ventana, abrí mi cuaderno y escribí con tinta firme. A veces, lo primero que se rompe no es el vínculo, es el silencio. A la mañana siguiente, Matilda me llamó desde Sevilla. Doña Margaret, ha salido otro artículo. Esta vez no solo lo han compartido en los grupos de lectura, hasta mi prima en Cádiz lo ha reenviado. ¿Y qué dice? Pregunté sin prisa. Que usted habló como una mujer que no necesita levantar la voz para hacerse oír. Qué curioso. Toda mi vida me dijeron que era demasiado callada. Esa tarde decidí salir a caminar sola por el paseo marítimo. Llevaba mi pañuelo de lino azul y una chaqueta ligera. El viento era suave, como si también caminara a mi lado. Vi a una pareja mayor jugando al ajedrez, a una joven empujando la silla de ruedas de su madre, a un padre peinando con torpeza pero ternura a su hija pequeña en un banco. Pensé en Rachel, en lo que no dijimos, en lo que quizás aún podamos decir. Volví a casa antes del atardecer. En el buzón, otra carta sin remitente. Dentro, una sola frase escrita a mano, con letra algo temblorosa. Si algún día puedo sentarme frente a ti sin explicarme, solo mirarte, entonces sabré que empiezo a entender. La doblé con cuidado, como si se tratara de un pétalo seco que aún conservaba su perfume. La guardé entre las páginas del cuaderno y justo debajo escribí: escuchar es más difícil que hablar, pero es ahí donde empieza todo lo que vale la pena. Volver a Sevilla fue como regresar a una casa donde ya nadie te espera, pero tú aún recuerdas dónde cruje cada escalón. Tomé el tren temprano, sin avisar a nadie. Mateo me ayudó a empacar, me acompañó hasta la estación, pero no subió conmigo. Esta vez quería caminar sola, no por orgullo, por respeto, respeto al silencio, al cierre y a los posibles comienzos. Al llegar, el aire sevillano me recibió sin ceremonias, más seco, más directo, como una verdad que no necesita adornos.
Pasé por el kiosco donde solíamos comprar el periódico los domingos. El señor ya no estaba. En su lugar, una chica joven que no me reconoció. Compré una botella de agua sin decir mucho. Caminé por calles que conocía de memoria, pero que ahora parecían ligeramente desfasadas. Pasé por el colegio donde estudió Rachel. Me detuve. Una niña con coletas salía tomada de la mano de su abuela. Me vi reflejada en esa escena, como si alguien hubiera proyectado una diapositiva antigua sobre la acera. Más adelante me senté en el banco de la plaza donde George me propuso matrimonio. Cerré los ojos. El sonido de la fuente, el rumor de las hojas, el paso de una bicicleta, todo seguía ahí, pero distinto. No era nostalgia, era otra cosa, una ternura que no necesitaba volver, solo agradecer. Después de almorzar en un café pequeño, donde el camarero, al llamarme señora, me recordó que ya nadie me llamaba mamá, decidí caminar hacia la casa antigua. No esperaba nada, no planeaba tocar el timbre, solo verla desde fuera, confirmar que aún estaba ahí, y yo también. La fachada era la misma. El buzón decía Hartley Whitmore. El jazmín trepaba como antes, pero más desordenado, más libre. Me detuve al otro lado de la calle. Fue entonces cuando la vi. Lisa, sentada sola en el escalón de entrada, con un cuaderno en las manos. Mi cuaderno, el de tapas de cuero. Aquel que creí perdido hace años, lo llevaba conmigo a todas partes hasta que un día, en medio de una mudanza, desapareció. Pensé que alguien lo había tirado sin querer. Y ahora estaba allí, en sus manos. Lisa lo hojeaba con cuidado. No leía en voz alta, solo pasaba los dedos por las páginas, como si buscara entender no las palabras, sino a la mujer que las había escrito. Yo me quedé paralizada. Ni un paso adelante ni uno atrás. La observé desde la acera. Lisa tenía el cabello más largo, suelto, ya no era la niña de la boda, era otra, o mejor dicho, estaba empezando a serlo. Había algo en su gesto que no buscaba reproche ni justificación, solo comprensión. La vi sacar un bolígrafo, escribió algo en el margen de una página. Luego cerró el cuaderno con una lentitud reverente. Miró al cielo, respiró hondo y susurró algo. No alcancé a oírlo, pero sentí que no importaba, no era para mí, era para ella, para la Lisa, que quizás, por fin, comenzaba a mirarme de frente. No crucé la calle, no por miedo, tampoco por distancia, sino porque entendí, con una paz inesperada, que ese momento no era mío. Era de ella, de su búsqueda, de su descubrimiento. Y yo, por primera vez, no sentí la necesidad de ser parte, solo de respetarlo. Volví sobre mis pasos y mientras lo hacía, sentí que algo se había colocado en su lugar, no en el mundo, en mí. Esa noche, en el tren de regreso, escribí en el dorso de un boleto viejo. Tal vez el perdón no siempre llega con abrazos, a veces llega cuando dejamos de necesitar que todo vuelva a ser como antes. Y me dormí con la frente apoyada contra la ventana, sintiendo que esta vez el sueño no era una evasión, era un descanso merecido. Volví al hotel caminando despacio. En la habitación abrí mi bolso y saqué otro cuaderno, el nuevo, el que aún olía a papel sin historia. Me senté junto a la ventana, donde la luz del atardecer caía como una manta tibia sobre el alféizar. Escribí despacio, con tinta azul. Hoy vi a mi nieta con algo que una vez fue mío, pero no sentí pérdida, sentí continuidad. Lo que dejamos atrás a veces encuentra manos más jóvenes que lo saben cuidar. Cerré el cuaderno, apoyé la frente contra el cristal. Afuera, la tarde se volvía cobre y las sombras se alargaban como si también quisieran escuchar lo que no me atrevía a decir en voz alta. Por primera vez pensé, tal vez no necesito volver del todo. Tal vez solo necesito estar lo suficiente para que me recuerden no como una presencia incómoda, sino como la raíz silenciosa que aún sostiene parte del árbol. Antes de dormir, recibí un mensaje corto de Mateo. ¿Todo bien? Respondí. Sí, no me vieron, pero vi lo suficiente.
Y me dormí con una paz que no venía de ser perdonada, sino de haber soltado la necesidad de pedirlo. Volví a Marbella con la sensación de haber cerrado una puerta sin necesidad de dar un portazo. El tren se movía lento entre paisajes dorados y olivares, como si la tierra también respetara mi silencio. Mateo me esperaba en la estación. Me abrazó sin palabras. Le dije que todo había ido bien, que no necesitaba contarle detalles, solo uno. Vi a Lisa, susurré. ¿Y? Sostenía algo que fue mío, pero en sus manos no dolía. Él me miró largo rato, no dijo, me alegro. Solo me tomó la maleta y caminó a mi lado. Esa forma de estar sin invadir también era un modo de amor. Esa noche cenamos sopa de lentejas y pan con aceite. La conversación fue tranquila, sin sobresaltos, pero al final, mientras recogíamos la mesa, lo miré con una decisión que no buscaba aprobación, sino compañía. Mateo, quiero hacer algo. ¿Algo como qué? No sé aún. Pero algo. No por mí. Por las que no tienen a quién decirle que aún existen. Las que creen que se hicieron invisibles y ni siquiera saben que tienen derecho a volver a hablar. Mateo no preguntó más. Me sirvió un poco más de vino y dijo simplemente, «Cuéntame mañana». Y así lo hice. A la mañana siguiente, sentados en el jardín con olor a romero y lavanda, le conté mi idea. No era grandiosa, no era caritativa, era profundamente humana. Un espacio, virtual o físico, donde las mujeres mayores podamos decir lo que nunca nos dejaron decir. No para que nos escuchen los hijos, sino para escucharnos entre nosotras, para hablarnos sin juicio. Mateo asintió con lentitud. Podemos usar los recursos de la fundación. Hay presupuesto, hay equipo. Lo que falta es esa voz tuya. Sonreí. Mi voz suena vieja. Y por eso mismo es poderosa. Durante la semana siguiente diseñamos lo básico. Un nombre sencillo. Espacio de voces mayores. Un logo aún más simple. Una oreja dibujada a mano dentro de una espiral, como si escuchar nos devolviera al centro. Grabamos un primer video, nada producido. Solo yo sentada en una silla de madera, frente a una cámara en el porche de casa. El mar al fondo, el viento moviendo mi chal. No quise maquillaje, ni guión, solo verdad. Me tomó 3 intentos comenzar. En los 2 primeros hablaba como si tuviera que justificarme. En el tercero, Mateo me detuvo. Habla como cuando me hablas a mí, no a todos, solo a una. A esa mujer que se siente sola mientras hierve sopa para alguien que ya no llega. Entonces miré a cámara, respiré hondo y dije, «Hola, me llamo Margaret, tengo 76 años, y hace poco me di cuenta de que estuve demasiado tiempo siendo útil, pero no visible. Seguramente tú también lo sentiste, como si solo existiéramos para cuidar, para sostener, para ceder, y cuando ya no nos necesitan, simplemente pasamos a segundo plano». Hice una pausa. Pero yo no vengo a quejarme, vengo a hablar, para que tú también hables, para que si alguna vez pensaste, esto solo me pasa a mí, sepas que no estás sola, que tu voz importa, incluso si hace años no la usas para ti. El video duró 7 minutos. Hablé de mi historia sin dar nombres, hablé de volver a empezar sin necesidad de volver atrás. Terminé con una frase que salió sola, como si ya viviera en mí. Si nos escuchamos entre nosotras, nadie más podrá volver a silenciarnos. Mateo editó el video con un título breve. Para las que no se ven. Lo subió a la página de la fundación y lo compartió en un grupo de mujeres mayores. No esperamos nada, de verdad. Pero a los 2 días, el video tenía más de 10.000 reproducciones. Comentarios de mujeres de Cádiz, de Zaragoza, de pueblos pequeños de Castilla. Algunas escribían, «Me he sentido acompañada por primera vez en años. Lloré, no sabía que podía llorar sin culpa. Gracias por hablar sin gritar». Leí cada comentario con los ojos húmedos y las manos quietas. Mateo me miraba desde el marco de la puerta, no dijo nada. Solo se sentó a mi lado y me apretó el brazo. Esa noche no dormí temprano. Me quedé en la mecedora con una manta, no por frío, sino por sostenerme. No estaba emocionada, estaba viva, de una forma que no había sentido en décadas. Al día siguiente grabamos otro video.
Esta vez respondí a una carta de una mujer de 81 años que decía: Mi hijo me ama, pero ya no me ve. Le respondí mirando a cámara, con la calma que solo da el haber caminado mucho tiempo en la sombra. A veces no es falta de amor, es falta de práctica. Les enseñamos a querernos cuando éramos necesarias. Ahora tienen que aprender a querernos sin que les resolvamos la vida. Y cerré con: no estamos rotas, estamos completas, solo que el mundo se olvidó de mirarnos por dentro. En la siguiente semana, más de 50 mujeres escribieron. Algunas con palabras, otras con dibujos. Una nos mandó una canción. Otra, una foto de su rostro arrugado con una frase escrita a mano. Ya no me avergüenzo de haber envejecido. Y por primera vez entendí que mi historia no era rara, era compartida, solo que durante décadas la vivimos en habitaciones separadas, en silencios decorosos, en cartas nunca enviadas. Ahora, por fin, esas voces empezaban a encontrarse. Y en cada una de ellas yo también me encontraba. Esa noche escribí en mi cuaderno: si nos atrevemos a hablar, descubrimos que no somos las últimas, solo fuimos las primeras en romper el silencio. Y cerré los ojos, sonriendo, porque al fin ya no hablaba sola. Tocaron la puerta un martes por la mañana. Yo no esperaba a nadie. Estaba en la cocina, cortando tomates para una ensalada tibia, cuando escuché los golpes, lentos, sin urgencia, con un ritmo que no buscaba atención, sino permiso. Abrí con el delantal aún puesto, tenía las manos húmedas y un tomate partido en la tabla, y allí estaba ella. Rachel. Con el cabello más corto, las ojeras desnudas, sin maquillaje, un bolso colgado al hombro y una expresión que no supe leer al principio. Hola, mamá. Hola, Rachel. Silencio, de ese que no pesa, pero sí detiene el aire. ¿Puedo pasar? Asentí. Nos sentamos en la mesa del jardín. Mateo no estaba. Le había dicho que iba al mercado por cebollas dulces y pan gallego. Ahora me parecía que el universo había coordinado su ausencia con precisión quirúrgica. Rachel se quedó mirando el mantel de lino. Sus dedos jugaban con una servilleta doblada en triángulo. Lisa me hizo una pregunta ayer, dijo, sin levantar la vista. Me preguntó por qué nunca pude decirte la verdad. Levanté una ceja, sin prisa, sin juicio. ¿Y qué le respondiste? Rachel tragó saliva. Le dije que no era tan fácil, que tú también cometiste errores, que eras dura, inaccesible. Hizo una pausa, movió los labios como si las palabras no quisieran salir. Pero mientras lo decía, me di cuenta de que estaba mintiendo. No dije nada, no por indiferencia, sino porque sabía que lo siguiente que dijera podía interrumpir algo que tardó décadas en gestarse. Mamá, no supe cómo lidiar contigo cuando papá murió. Él siempre era el centro, el que mediaba, el que suavizaba todo, y de pronto tú ocupaste ese espacio, con una firmeza que me asustó. ¿Miedo a qué? Pregunté, suave. A que fueras más fuerte de lo que yo podía soportar, a que no te quebraras, porque eso me hacía sentir débil a mí. Tomó aire, se encogió un poco en la silla. Y después, cuando invertiste en el negocio, lo hiciste con tanta seguridad que me sentí fuera de lugar, como si tú fueras la empresaria y yo solo una niña bien vestida. ¿Eso te dolía? Sí, pero nunca lo dije, porque preferí parecer autosuficiente y para eso tuve que empujarte fuera. El silencio entre nosotras era como un cristal fino, no se rompía, pero vibraba con cada palabra no dicha. No vine a justificarme, dijo, por fin. Vine porque Lisa me hizo ver que fingir ya no me protege, solo me deja sola. Me incliné hacia adelante, no como madre, como mujer. Rachel, ¿cuándo fue la última vez que fuiste honesta contigo? No lo sé. Entonces empieza ahora, no conmigo, contigo. Nos quedamos sentadas sin hablar. El viento movía las hojas del limonero. Una abeja zumbaba cerca y Rachel, que antes habría huido con un gesto, ahora ni siquiera la notó. ¿Sabes qué fue lo más duro? Dijo, bajando la voz. Ver cómo te aplaudían en ese video. No porque no lo merecieras, sino porque
Por primera vez vi a los demás valorarte y me di cuenta de que yo no lo había hecho nunca. ¿Y ahora? Ahora no sé qué hacer con la culpa. La culpa no se lleva, Rachel, se disuelve cuando haces espacio para algo distinto. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No cayeron, solo se asomaron, como quien duda si cruzar el umbral. Nos levantamos cuando el sol ya estaba alto. Rachel miró hacia la puerta. ¿Puedo venir otro día? Puedes venir como quieras, mientras no vengas a fingir. Asintió, me abrazó. No fue un abrazo largo, pero fue distinto. No buscaba refugio, buscaba verdad. Antes de irse, se detuvo en la entrada. ¿Sabes? Pensé que vendría a enfrentarte, pero me estoy enfrentando a mí misma. Bienvenida, dije. Y cerré la puerta sin sentir que estaba perdiendo nada. Esa noche escribí en mi cuaderno: una hija no necesita parecer fuerte para serlo, solo necesita dejar de temer a lo que su madre ya superó. Tocaron la puerta al atardecer. Estaba pelando patatas para una tortilla cuando escuché el sonido. Pensé que sería Mateo con alguna sorpresa del mercado. Pero al abrir, me encontré con una imagen inesperada. Rachel y Lisa. Mi nieta sostenía una mochila pequeña, nada lujoso. Llevaba una camiseta azul clara, el pelo atado en una coleta baja y los ojos fijos en mis manos. Hola, abuela, dijo, sin rodeos. Hola, Lisa. Rachel se quedó un paso atrás. No parecía empujar a la niña. Tampoco la sujetaba. Solo estaba ahí, como quien observa algo que sabe que ya no le pertenece. Lisa se aclaró la garganta. ¿Puedo quedarme unos días contigo? No pregunté por qué. No miré a Rachel, solo abrí la puerta. Claro que sí, la habitación de los limones sigue teniendo tu taza. Y la abracé, sin preguntas, sin condiciones. La cena fue sencilla. Tortilla de patatas, ensalada de tomates y pan de campo. Lisa comió sin hablar mucho, pero sus ojos recorrían cada rincón de la casa, como si quisiera memorizar la geografía emocional del lugar. Rachel apenas probó bocado, pero tampoco se excusó, solo escuchaba. ¿Aún tienes el cuaderno aquel, abuela?, preguntó Lisa, de pronto, el que tenía dibujos de flores y frases cortas. Sí, lo tengo guardado. ¿Quieres verlo? Lo recuerdo. Una vez escribiste algo ahí que nunca olvidé. ¿Qué? Las mujeres mayores también sueñan, solo que no lo cuentan en voz alta. La miré. ¿Y tú? ¿Sueñas en voz alta? Lisa sonrió, tímida. Todavía no, pero quiero aprender. Le tendí la mano por encima de la mesa. La tomó con una firmeza silenciosa. Rachel nos miraba, no celosa, no arrepentida, solo con la expresión de alguien que empieza a ver desde otro lugar. Y en ese instante supe que, tal vez, por fin, habíamos empezado algo que no era perdón, era respeto. Y eso, a veces, cura incluso lo que nunca se dijo. Esa noche, después de recoger la mesa, Rachel se despidió. Me voy al hotel. Lisa quiere estar contigo. Asentí. No le pregunté nada. No necesitaba saber si era un gesto de culpa, de confianza o de simple instinto materno. Solo supe que había dado un paso atrás. Y a veces, eso también era amar. Lisa se duchó, se puso un pijama ancho que yo le había prestado y se metió en la habitación de los limones. Yo me quedé en la sala, tejiendo. A eso de las 11 escuché un leve sollozo. No eran gritos ni lamentos, solo el sonido contenido de una niña, o quizá una joven, que por fin se permitía quebrarse un poco. No entré, no abrí la puerta. Solo me senté en el pasillo, apoyada contra la pared, y esperé, no para consolar, sino para estar. A veces, lo más valiente que uno puede hacer es no interrumpir el llanto ajeno. Cuando el silencio volvió, me levanté despacio. Entré en mi habitación, abrí el cuaderno de tapas de cuero y escribí. Algunas niñas no necesitan ser rescatadas, solo necesitan ser recibidas. Luego apagué la luz. Al día siguiente, Lisa preparó el desayuno. Lo hizo en silencio, como si llevara años aquí. Me sirvió el café sin pedir ayuda. Me preguntó por las plantas. Me habló de un profesor que le había recomendado escribir un diario. Y luego dijo:
Creo que no quiero volver todavía. Aquí no tienes que decidir nada hoy, respondí. Estás donde puedes respirar. Eso es suficiente. Pasamos el día en el jardín. Ella leyó. Yo tejí. A veces hablábamos, a veces no. Nadie llenaba el silencio. No hacía falta. Al atardecer, Lisa me miró con los ojos limpios. Tú me viste en la boda, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué no viniste a saludar? Porque tú tenías que verme cuando estuvieras lista. Lisa bajó la mirada, murmuró. Perdón. No tienes que pedirme eso, solo tienes que quedarte cuando lo sientas. Esa noche, antes de dormir, me pidió algo inesperado. ¿Podemos escribir juntas en el cuaderno? Claro, escribimos una frase cada una, la mía. Las abuelas no solo son raíces, a veces también son alas. La de ella. No sabía que me dolías hasta que te volví a mirar. Y así, entre páginas y silencios, empezamos a construir algo que no necesitaba nombre, solo tiempo. Fue Lisa quien lo encontró. Estábamos limpiando la antigua vitrina de madera donde guardaba los libros de George, no porque estuviera sucia, sino porque ella quería ordenar el pasado, como dijo con esa seriedad encantadora que tienen los jóvenes cuando juegan a ser adultos. ¿Puedo abrir este cajón? Asentí. Dentro, entre carpetas, sobres vencidos por el tiempo y un viejo portafolios de cuero, apareció un cuaderno encuadernado a mano, de papel rugoso y lomo gastado. En la portada, con letra firme, decía: Para Margaret, si alguna vez dudas de ti. Me senté. El mundo se detuvo un momento. Lisa se quedó de pie sin atreverse a decir nada. Es de tu abuelo, susurré. No lo había visto desde antes de que se fuera. Abrí la primera página. No era un diario, tampoco una carta, era algo más íntimo, un manuscrito no enviado, un conjunto de pensamientos escritos por George, como quien guarda palabras para cuando ya no pueda decirlas. Querida Margaret, comenzaba. Si estás leyendo esto es que has sobrevivido, y sé que no te gusta esa palabra, pero déjame usarla por última vez. Avancé página tras página. George escribía sin adornos, con esa claridad suya que me enamoró y me desesperaba a partes iguales. Sé que nuestros hijos cambiarán, lo intuyo, no por maldad, por miedo, porque fuiste tan firme, tan clara, tan capaz, que se asustarán de tu sombra y entonces tratarán de achicarte para no sentirse pequeños. Tuve que cerrar los ojos. Lisa me puso una mano en el hombro, no preguntó, solo esperó. Por eso, Margaret, decidí dejarte todo, no por justicia, por confianza, porque tú sí sabrás qué hacer con lo que construimos, porque tú sabes que el legado no está en los números, sino en la forma en que lo usamos. Las lágrimas no caían con ruido, solo descendían, suaves, como quien ya no pelea contra ellas. Te dejarán sola, pero no estarás sola, porque todo lo que eres sigue aquí, en cada cosa que tocas, en cada mujer que ayudas, en cada silencio que eliges no llenar. Pasé la mano por la hoja. Podía oler el tabaco leve que él fumaba por las noches, el perfume de sus camisas planchadas. Si algún día dudas de tu voz, recuerda esto. Tu silencio fue lo más ruidoso que muchos no quisieron escuchar. Cerré el manuscrito. No necesitaba más. Lisa se sentó frente a mí. ¿Estás bien? Asentí. ¿Qué escribió el abuelo? La verdad, esa que a veces uno no puede decir mientras está vivo, pero deja sembrada por si florece más tarde. ¿Te duele? Me sostiene. Esa tarde no hablamos mucho. Lisa se fue a su cuarto. Yo me quedé en el jardín, con el manuscrito sobre las piernas. Pensaba en George, en cómo siempre supo ver más allá del presente. Recordé su mirada cuando firmó aquellos papeles, el temblor en sus dedos y la forma en que me abrazó sin apuro, como quien entrega algo que sabe que será cuidado. Él no me dejó poder, me dejó propósito. Antes de dormir escribí en mi cuaderno. El amor verdadero no necesita flores, necesita fe. George confió en que yo sabría cuándo hablar y cuándo dejar que las acciones hablen por sí solas. Al día siguiente,
Lisa me preguntó si podía leer el manuscrito completo. Claro, le dije, pero prométeme que no buscarás respuestas, solo historias. Sonrió. Las historias son las mejores respuestas. Y me abrazó sin avisar. En ese instante entendí algo que me estremeció de adentro hacia afuera. No era la viuda de George. No era la madre desplazada. No era la mujer que se había quedado sola. Era la persona que él eligió para continuar lo que comenzó. Y no lo haría con venganza. Lo haría con voz, con presencia, con dignidad quieta. Porque cuando la vida te entrega las llaves del cuarto donde una vez fuiste invisible, no entras con furia, entras con luz. No quise enviarlo a una editorial. El manuscrito de George no era un libro, era una llave, y las llaves no se venden, se entregan. Por eso, cuando lo leí por tercera vez, supe lo que quería hacer. Una lectura pública, un evento pequeño, íntimo, en el centro comunitario donde ahora funcionaba el espacio de voces mayores. Mateo organizó todo en menos de una semana. Una sala con 40 sillas, micrófono de pie y una mesa donde serviríamos café, galletas y pan con aceite. Invitamos sin pompas, solo con una frase. Hay palabras que no llegaron a imprimirse, pero nunca dejaron de vivir. El día llegó con cielo limpio y brisa suave. Vestí de azul oscuro como en mi primer aniversario con George. Lisa se puso un vestido sencillo, trenzó su cabello y sostuvo el manuscrito con ambas manos como si llevara algo frágil. ¿Estás segura de querer leer tú?, le pregunté. Sí, abuela, es su voz, pero también es la tuya, y yo quiero sostenerla un momento. La sala se llenó más de lo previsto. Mujeres de pelo blanco, hombres con bastones, parejas mayores que llegaban cogidos del brazo. Algunas me reconocían por los videos, otras no, pero no venían por mí, venían por sí mismas. Mateo dio la bienvenida. Yo tomé el micrófono. Gracias por estar aquí. No voy a hablar mucho. Hoy no vengo a enseñar nada, solo a compartir algo que me fue confiado y que merece ser escuchado. Miré a Lisa. Cuando estés lista, mi amor. Lisa caminó al frente, se paró con los pies juntos, respiró hondo y abrió el cuaderno. Voy a leer el último capítulo del manuscrito que escribió mi abuelo George, dijo. No fue publicado, pero fue escrito para mi abuela, y hoy ella quiso compartirlo con todas ustedes. Abrió en la última página. Margaret, si alguna vez te cuestionas por qué fuiste tú y no otros, por qué te dejé todo sin condiciones, por qué confío en tu silencio más que en 1000 palabras, es porque te vi, siempre te vi. La sala se sumió en un silencio tan hondo que se oía el parpadeo de la luz. Vi cómo te apartaste para no hacer sombra. Vi cómo te mordías la lengua cuando los demás hablaban más alto. Vi cómo dabas sin pedir. Pero también vi lo que nadie más quiso mirar. Tu capacidad de sostener sin aplastar. Tu forma de amar sin dominar. Tu firmeza sin castigo. Lisa tembló un poco. Siguió. Este manuscrito no es una herencia, es una confesión. Quise dejarte algo que no se mide en números. Quise dejarte esto. Mi certeza de que eras, eres y serás la única que supo qué hacer cuando todos eligieron no ver. Se le quebró la voz, pero no se detuvo. Y si alguna vez dudas, Margaret, vuelve a leer esto, porque aunque no estoy, aunque no me toques, todo lo que fui contigo sigue aquí. Cerró el cuaderno, bajó la vista. Nadie aplaudió, no por frialdad, sino porque el silencio era lo único que podía sostener lo que acababan de escuchar. Me acerqué, tomé su mano y la abracé. Luego miré al público. Gracias, dije, por escuchar lo que nunca llegó a imprimirse, pero siempre vivió. Después sirvieron café. Algunas mujeres se acercaron. Una me dijo: ese hombre escribió lo que muchos de nuestros maridos sintieron, pero nunca supieron decir. Otra lloraba en silencio, me abrazó sin hablar. Un caballero mayor murmuró: gracias por recordarnos que aún tenemos algo que decir.
Esa noche, de vuelta en casa, Lisa me trajo el cuaderno. ¿Dónde lo guardamos ahora? No lo vamos a guardar. Lo vamos a dejar en la sala, que se vea, que viva. Antes de dormir, escribí en mi cuaderno. No toda herencia se firma ante notario. Algunas se entregan en páginas que tiemblan, pero no mienten. Y dormí con el corazón tranquilo, porque las palabras de George ya no eran un secreto. Ahora eran semilla. Cuando llegó la invitación, creí que era un error. Un sobre blanco, sin adornos. En el remitente, Encuentro Nacional de Mujeres Mayores, Salamanca 2025. Dentro, una carta escrita a mano. Querida Margaret, hemos seguido su proyecto con admiración. Nos encantaría que fuese la voz de apertura del encuentro, no para dar lecciones, sino para recordarnos que no estamos solas. No firmaba una organización, firmaba una mujer, Carmen, 82 años, de Burgos. En el margen inferior, un post-it. Traiga su cuaderno y su verdad. Mateo me acompañó. Lisa insistió en venir también. El tren llegó al amanecer. Salamanca nos recibió con un frío amable, como quien no quiere molestar pero tampoco se esconde. La sala era amplia, más de 200 mujeres, algunas con bastones, otras con pañuelos de colores, todas con ojos de haber visto mucho y decidido aún más. No preparé discurso, solo llevé mi cuaderno de tapas marrones y un lápiz. Me llamaron al escenario, caminé sin prisa. Me ajusté las gafas, respiré y dije: Buenas tardes, me llamo Margaret Whitmore, tengo 78 años. Y este es mi capítulo más libre. Algunos rostros sonrieron, otros alzaron las cejas. He vivido muchos roles: esposa, madre, empresaria, nuera, suegra, abuela. Algunos los elegí, otros me los pusieron. Y durante años, creí que era todo lo que podía ser. Me detuve, silencio. Pero hace un tiempo entendí que aún me quedaba un papel, no el de víctima, no el de heroína, sino el de mujer que ya no necesita permiso para existir como es. Conté poco, no di detalles de traiciones, no hablé de herencias ni de nombres. Solo dije: durante años fui útil, luego me volví invisible. Y un día decidí no buscar que me vean, sino ver por mí misma. Una mujer en primera fila se llevó las manos al pecho. No vine a hablarles como experta, no tengo fórmulas. Pero aprendí esto. El último capítulo de una mujer no tiene por qué ser el más triste. Puede ser el más libre. La frase quedó flotando. No hubo aplauso inmediato, solo ojos húmedos, labios apretados, corazones reconociéndose. Lisa me miraba desde la tercera fila. Y supe que, por primera vez, ella me veía completa, no como abuela, no como la señora que cocina bien, sino como una mujer con nombre propio. Al bajar del escenario, muchas se acercaron, algunas lloraban. Una me susurró: Gracias por decir lo que nunca me atreví. Otra, más joven, me abrazó. Hoy llamo a mi madre. Esa noche en el hotel, Lisa me dijo: Abuela, creo que ya no eres mía. Ahora eres de muchas. Sonreí. No es que deje de ser tuya, Lisa, es que ahora somos más. Nos reímos bajito. Mateo nos trajo té y galletas. Y los tres, en esa habitación pequeña de hotel, compartimos el silencio más lleno de todos. Antes de dormir, escribí en mi cuaderno: La libertad no es gritar, es que nadie vuelva a decidir por ti. Y si llega tarde, igual vale la pena. Querida lectora, querido lector, o quizá debería decir, querida persona que aún cree en las cartas. No sé tu nombre, no sé tu edad, no sé si eres mujer, hombre, joven, mayor, madre, viuda o simplemente alguien cansado. Pero si has llegado hasta aquí, permíteme hablarte como si nos conociéramos desde siempre. Hoy no escribo como madre ni como abuela. Escribo como mujer, una que tardó muchos años en escuchar su propia voz. Durante mucho tiempo pensé que la vida me pasaba por encima. Luego descubrí que no era verdad. Lo que pasaba era que había dejado de preguntarme lo que yo quería.
No sé qué has vivido tú, pero quizá, como yo, te has callado para no incomodar. Has cedido espacio, has ofrecido tiempo, has dado amor sin condiciones. Y un día te diste cuenta de que no sabían cómo devolvértelo. Y aún así seguiste. Esta carta no es una lección. No vengo a decirte qué hacer. Solo quiero compartirte esto. Nunca es tarde para elegirte. Nunca es tarde para mirar tu reflejo sin pedir perdón por quien eres. Nunca es tarde para escribir un nuevo capítulo, aunque te tiemble la mano. Lisa me ayudó a grabar este texto en video. Lo subimos al canal que abrimos juntas, Capítulos Vivos. No para hacernos famosas, sino para dejar constancia. Para que otras mujeres sepan que hay alguien que entiende lo que no siempre se dice. Cuando terminamos de grabar, Lisa me abrazó y dijo: Abuela, creo que este es tu mejor capítulo. Yo sonreí, porque no sabía si era el mejor, pero sí sabía que era mío. Y eso ya era todo. Esta carta es para ti, para cuando te sientas invisible, para cuando creas que todo lo importante ya pasó, para cuando te digan que ya no es tu momento. Entonces, recuerda esto. Todavía estás aquí, todavía respiras, todavía puedes elegir. Y si nadie más lo dice, te lo digo yo. Importas mucho. Gracias por leerme. Gracias por seguir viva. Margaret Whitmore. Nunca pensé que la historia de mi vida terminaría así. No con lágrimas, sino con presencia. He comprendido que no hace falta volver al pasado para repararlo. Basta con vivir de otra manera hoy, para honrar lo vivido. Si te viste reflejada en algún rincón de esta historia, entonces este capítulo no fue escrito en vano. Gracias por estar aquí, presente hasta la última línea. ¿Qué parte te conmovió más? ¿Qué capítulo de tu vida aún te falta por escribir? Suscríbete si quieres seguir caminando conmigo. Y cuéntame, ¿qué te gustaría escuchar en el próximo video? Estoy aquí, escuchándote, como tú acabas de escucharme. Esta es una historia ficticia que no pretende ofender ni atacar a nadie. Fue creada únicamente para transmitir una lección significativa a los espectadores y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.